Estos dos ejemplos que acabamos de ver, el de la transferencia total de los electrones para formar una sustancia iónica, el cloruro de sodio, o el de compartir los electrones de forma similar en el caso de una molécula de dicloro, son casos extremos. En la mayoría de los compuestos, los electrones se comparten en forma desigual. El hecho de que los electrones de enlace no estén compartidos de manera equitativa entre dos átomos significa que uno de los núcleos va a atraer con más fuerza a los electrones de enlace. De esta manera, es más probable que los electrones compartidos se encuentren más tiempo en la periferia de ese núcleo. La forma en la cual los electrones están distribuidos en la molécula se denomina distribución de carga de la molécula, y esto se traduce en la polaridad de la misma. El par electrónico se comparte en forma desigual cuando los que están unidos son dos átomos de diferentes elementos, es decir, tienen diferente energía de ionización y afinidad electrónica. El núcleo del átomo de mayor afinidad electrónica va a tener a su alrededor más tiempo a los electrones de enlace. Esto significa que este par de electrones de enlace van a estar desplazados hacia ese núcleo y por lo tanto va a adquirir una densidad parcial negativa. En el otro extremo, el otro núcleo va a atraer con menor fuerza a los electrones, va a tener a esos electrones a su alrededor menos tiempo y por lo tanto en su entorno va a haber una densidad parcial positiva. Tendremos entonces un enlace con un polo negativo y un polo positivo. Esto significa que es un enlace covalente polar. En los compuestos iónicos representábamos la formación del enlace con una carga total positiva para el átomo que perdió su electrón y una carga total negativa para el átomo que ganó ese electrón. En este caso de enlace covalente polar no existen cargas totales, existen cargas parciales. Estas cargas parciales se representan con la letra griega delta. Aquí se representan tres sustancias: el cloruro de sodio, que es una sustancia con enlace iónico, el cloruro de hidrógeno, que es una sustancia con enlace covalente polar, y el dicloro, que es una sustancia covalente no polar. ¿Cómo sabemos qué tipo de enlace va a unir a estos dos átomos? Se puede determinar de dos formas: de una forma experimental y de una forma teórica. La forma experimental implicaría determinar las propiedades de las sustancias, las propiedades macroscópicas de la sustancia. La forma teórica implica trabajar con la electronegatividad, propiedad periódica que vimos anteriormente. Recordemos que la electronegatividad se define como una medida de la capacidad de un átomo involucrado en un enlace dentro de una molécula para atraer los electrones de enlace hacia sí mismo. Por lo tanto, cuando tenemos enlazados dos átomos, cuanto menor sea la diferencia de electronegatividad entre ellos, menos polar será el enlace. Volviendo a los ejemplos anteriores, busquemos en la tabla de escala de electronegatividades de Pauli los valores de electronegatividad de cada uno de los átomos involucrados. Observamos que la electronegatividad del cloro tiene un valor de 3,0. La electronegatividad del sodio tiene un valor de 0,9. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad entre estos dos átomos es de 2,1. Estos valores, recordemos, son totalmente arbitrarios, por lo tanto no tienen unidad. En el caso del cloruro de hidrógeno, la diferencia de electronegatividad va a ser 0,9. Y en el caso del dicloro, obviamente, dos átomos iguales, la diferencia de electronegatividad es 0. Existe una regla empírica que tiene sus excepciones, pero que generalmente nos sirve para determinar si un enlace va a ser iónico, polar o no polar. Esta regla nos dice que cuando la diferencia de electronegatividad es mayor que 1,7, el enlace formado va a tener un carácter iónico alto. Cuando la diferencia de electronegatividad entre los dos elementos involucrados en el enlace es menor a 0,7, el enlace va a tener carácter no polar, covalente no polar. Para valores intermedios estamos hablando de enlaces covalentes polares. Si observamos la tabla de electronegatividades, observamos que los metales son los elementos de menor electronegatividad y los no metales los de mayor. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad
entre elementos que están en los extremos de las tablas periódicas van a ser las mayores diferencias de electronegatividades y por lo tanto son los que van a formar enlaces covalentes más polares. Cuando observamos un grupo en la tabla periódica, vemos que el átomo de menor número atómico es el que tiene mayor electronegatividad y que a medida que descendemos en la tabla periódica, que aumenta el número atómico, disminuye la electronegatividad. Esto nos va a permitir predecir la polaridad del enlace en los grupos de compuestos relacionados entre sí. Por ejemplo, entre los haluros de hidrógeno, que son los compuestos en los que reacciona un halógeno con el hidrógeno, vemos que la tendencia de polaridad disminuye a medida que disminuimos o bajamos en el grupo. El flúor es el elemento de electronegatividad 4,0. Es el halógeno de mayor electronegatividad, pero también el elemento de toda la tabla periódica de mayor electronegatividad. Cuando se enlaza al hidrógeno mediante un enlace covalente, la diferencia de electronegatividad va a ser 1,9. Es decir, se trata de un enlace covalente polar. A medida que descendemos en el grupo, los haluros van a ser cada vez menos polares, hasta llegar al haluro de yodo, en el que la diferencia de electronegatividad entre el yodo y el hidrógeno es 0,4, es decir, se trata de un enlace covalente completamente no polar. El último tema que vamos a ver en este video es el de enlaces covalentes múltiples. Recordemos que el enlace covalente es la compartición de un par de electrones. Los átomos se van a unir y van a compartir electrones de manera de completar su octeto. Veamos el ejemplo del carbono y del oxígeno. El carbono tiene 4 electrones de enlace. El oxígeno tiene 6 electrones de enlace. ¿Cómo hacemos para que ambos átomos completen su octeto? El carbono va a requerir de 4 electrones más. El oxígeno va a requerir de 2 electrones. Por lo tanto, lo que va a suceder es que el carbono se va a unir a 2 átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno va a compartir un par de electrones con el carbono. Ese carbono, por lo tanto, va a obtener 2 electrones de uno de los átomos de oxígeno y 2 electrones del otro átomo de oxígeno, completando así su octeto. Cada uno de los átomos de oxígeno van a tener sus 6 electrones de enlace originales más los 2 que le comparte el carbono. De esta forma, el carbono va a compartir 2 pares de electrones con un oxígeno y 2 pares de electrones con el otro oxígeno. Se van a formar 2 enlaces covalentes dobles. En el caso del nitrógeno o dinitrógeno, estamos tratando de unir 2 átomos iguales, cada uno de ellos con 5 electrones de enlace. Esto quiere decir que para completar su octeto, cada uno de los átomos requiere de 3 electrones más. Ninguno de ambos átomos va a querer cederle sus 3 electrones al otro átomo. Por lo tanto, van a compartir 3 pares de electrones. Al compartir 3 pares de electrones, cada nitrógeno va a tener 8 electrones a su alrededor y de esta forma se van a formar 3 enlaces covalentes. Esto se denomina enlace covalente triple.